Amén. Abacados, te damos, oh Elohim de Israel, la honra y el honor a ti, porque tú, oh Padre Santo, nos permite pues, estar reunidos en este Shabbat para honrar y bendecir tu pecado, para aprender más de tu palabra. Abba, yo te pido que si hemos pecado contra ti, tú nos perdones, tú tengas de nosotros misericordia, tú nos limpies de todo pecado y maldad, Padre. Que tú bendiga nuestras vidas en este Shabbat, que tú abras nuestra mente, prepare nuestra mente y nuestro corazón para el estudio que vamos a escuchar hoy, que lo vamos a disfrutar. Oh Elohim de Israel, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos bendigas con toda bendición espiritual y que tú nos ayudes, oh Elohim de Israel, a ser más que bendecidos en tu nombre. Abba, bendice al More Gilbert, dale sabiduría, pasa carbón encendido por sus labios, bendice su vida, bendice su familia, dale sabiduría de lo alto, háblanos a través de él en esta noche preciosa, y que esta sea una palabra de edificación, que se quede grabada en nuestros corazones, que sea una palabra que nos ayude a crecer cada día más, a conocer más de ti, oh Elohim de Israel. Te damos las gracias en el Shen Kado de Yahushua HaMashiach. Gracias, Abba, por darnos el Shabbat. Gracias por revelarte en nuestra vida. Gracias porque a través de tu palabra, por tu amor y tu misericordia, te conocemos, conocemos tu plan, conocemos tu propósito. Gracias por inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, oh Elohim de Israel. Te damos honra y honor a ti, oh Abba Kadosh. En el Shen Kadosh de Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, le entregamos el micrófono a nuestro querido More Gilbert Riva con el estudio de este Yom Shabbat. Adelante, More. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, el eterno Yahweh Sebaot, pues le bendiga a cada uno de ustedes y derrame su verajó sobre nosotros. El tema que vamos a tratar esta noche, mis amados hermanos, es un tema que ya nosotros lo habíamos tratado hace un tiempecito atrás y hemos querido traerlo porque sabemos la importancia de este tema, lo importante que es para nosotros como creyentes, para nuestra emuná, nuestra fe, porque verdaderamente nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y por todas las cosas que estamos viendo y por todas las cosas que vamos a seguir viendo, mediante vayan avanzando el tiempo, vamos a ir viendo cosas peores y vamos a ir viendo cosas tan fuertes y tan difíciles que es posible que hasta nuestra emuná nos falle. Entonces es importante que nosotros sepamos quién es Yahshua HaMashiach, a quién es que nosotros le servimos, porque mientras más nosotros sepamos y estemos claros, como decimos nosotros acá en República Dominicana, quién es nuestro Adón, quién es nuestro Mashiach, más se fortalece nuestra emuná. Lamentablemente, un fenómeno que se está dando también es que muchas personas que están saliendo de los círculos cristianos, están saliendo del cristianismo y están viniendo a conocer las raíces hebreas, pues lamentablemente cuando vienen a las raíces hebreas comienzan a coquetear con lo que es el judaísmo ortodoxo. Y muchas veces por estar buscando la aprobación de los judíos, pues terminan negando a Yahshua HaMashiach. Eso es triste porque la mayoría de las personas que caen en eso eran personas que normalmente dentro de los círculos cristianos creían que Yeshua era Elohim, creían que Yeshua era el creador, creían que Yeshua es eterno. Pero vemos que cuando vienen a las raíces hebreas y comienzan a caminar por este camino, luego comienzan a querer buscar
la aceptación de los judíos, del pueblo judío. Y como ustedes saben, hermanos, que para ellos nuestro Mashiach Yahshua no es el Mesías, pues entonces terminan negando a Yahshua HaMashiach y luego se reprueban. Esto es un tanto peligroso. Esto es muy peligroso, hermano. Por eso se hace necesario que nosotros pues traigamos este estudio en el día de hoy para que nuestra emuná se fortalezca, porque vienen tiempos muy difíciles, hermano. Y es necesario que nosotros sepamos verdaderamente quién es nuestro Mashiach, a quién es que nosotros le servimos, de quién es que estamos agarrados, o quién es que nos agarra y nos sustenta a nosotros. Eso es bastante importante para que no tropecemos y para que no caigamos. Amén, hermano. Pero este estudio, yo en este día lo quiero comenzar de manera diferente. Quiero hablar primeramente de los atributos del Padre. ¿Cuáles son los atributos que posee Yahweh, que lo hacen ser diferente a todo ser creado? ¿Cuáles son esos atributos que lo hacen ser a él un ser especial? ¿Cuáles son esos atributos que lo hacen ser diferente? Yahweh posee el atributo de eternidad. O sea, él es eterno, dice la Escritura. Él es omnisciente. Él es creador. Él es inmutable. Él es omnipresente y él es todopoderoso. Entonces, estos atributos que posee el eterno Yahweh Sebaot, como ya habíamos dicho, es lo que lo hace ser a él un ser especial que está por encima de todo lo creado. Su divinidad y su deidad se reflejan mediante estos atributos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir hoy? ¿Qué es lo que vamos a investigar hoy? Si nuestro Mashiach, si nuestro Melech Haolam, nuestro rey del universo, Yeshua, pues posee estos atributos. Si él es Elohim, si él es eterno, entonces estos atributos tienen que ser aplicables a él también. Entonces, primeramente vamos a comenzar con el atributo de eterno, de eternidad. Y para eso yo voy a comenzar con un texto que está en el Sefer del Naví Miquea, el profeta Miquea, capítulo 5, verso 2. Yo lo voy a leer. Miquea capítulo 5, ustedes lo leen en sus Biblias, en sus Tanaj que tengan ahí en casa, y yo lo voy a leer por acá. Miquea capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adonai, así dice en el hebreo, el que será Adonai en Israel, y sus salidas en plural, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí el profeta Miquea nos está hablando del Melech, del rey que va a gobernar en Bethlehem. Bey, casa, Lehem, pan. Bethlehem, traducido como Belén, significa casa del pan. Pero nos dice el profeta Miquea, refiriéndose a este Melech, a este rey, que sus salidas en plural son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto bíblico se refiere al Mashiach, a nuestro Mashiach Yahshua. Y ya Miquea nos dice, o nos está diciendo, que él es el principio de la eternidad. Ahora bien, ¿qué significa la palabra eternidad? La palabra eternidad en hebreo es olam, algo que no tiene un principio, pero que tampoco tiene un final. La palabra eternidad es algo que ha existido siempre, que no hubo un momento en que no existiera,
que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí, que no tiene un comienzo ni tiene un final. Todo lo creado tiene un comienzo. Todo lo creado tiene un principio. Todo lo creado tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, mis amados hermanos, el profeta Miqueas nos está diciendo que este Melech, este rey que iba a gobernar y que tenía que nacer en Betlehem de Judá, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra salida, como les dije, está en plural, pero eso yo se lo voy a explicar más adelante. ¿Qué significa? Que sus salidas son desde los días de la eternidad. Ahora vamos a pasar a otro texto, mis amados hermanos, para que nosotros seguimos con el atributo de eternidad. Vaya leyendo en su escritura, para que usted pueda entender que nuestro Mashiach, el Mashiach a quien usted le sirve, pues él es eterno. Vamos a leer ahora en el Sefer, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ot, la palabra señal en hebreo es ot. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Por tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido sería Elohim con nosotros. En el hebreo existen dos palabras para virgen. Está la palabra alma y está la palabra betulá. Alma y betulá son las dos palabras que se utilizan en el hebreo para virgen. Muchos dicen que virgen aquí, y lo utilizan para negar la eternidad de Yeshua, para negar su divinidad. Dicen que la palabra alma, que es la que aparece aquí en Isaías capítulo 7, verso 14, que la palabra alma no significa virgen, sino ya una joven de edad avanzada que ya puede pues tomar marido. Eso es lo que ellos dicen. Y en cambio confirman que betulá sí sería la palabra que se utilizaría en el hebreo para una muchacha joven aproximadamente de 13 años, no casadera todavía, o sea que no se puede casar, y que por tanto tratando de descalificar la palabra alma. Eso es lo que dice. Ahora bien, aquí dice el texto que el Eterno iba a dar una ot, una señal. ¿Y cuál es, en dónde está la señal de que una joven que ya se pueda casar, que ya pueda tomar marido, pueda casarse y engendrar un hijo? Si es lo normal. No, la señal está en que una joven que es virgen y que no ha sido casada pueda dar a luz un hijo. Eso es lo que dice realmente. Esa es la señal. Si no, la señal no tendría sentido. Si no, la ot, la señal, no tendría sentido. Para que la señal tenga sentido, entonces tendría que ser que una joven virgen, sin estar casada y sin haber conocido varón, pues quedara en estado. Ahí es donde está la señal realmente. Entonces, para descalificar la palabra alma, ellos dicen que no, que alma no significa virgen. Vamos a verificar utilizando las escrituras si verdaderamente la palabra alma es como ellos dicen, que no significa virgen, sino una muchacha ya de edad casadera,
Y para eso vamos a ir, mis amados hermanos, libro de Génesis, capítulo 24, vamos para allá, y en su verso 14, vamos a estar leyendo ahí. Este texto trata de cuando Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac, Dice el verso 14 de Bereshit 24, de Génesis 24, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado a tu siervo Isaac. La palabra doncella, que se traduce aquí como doncella, aquí en esta traducción, es la palabra alma. Y todos sabemos perfectamente que cuando Rebeca se casa con Isaac, no había conocido varón. No había conocido varón. Por ende, la palabra alma aquí significa una virgen. Una persona que todavía no había tenido ningún contacto físico con ningún hombre. Pero para respaldar esta idea, vamos también ahí mismo al libro de Éxodo, más adelantito, Éxodo capítulo 2 y su verso 8. Vamos a ver algo aquí que es muy importante. Éxodo capítulo 2, verso 8. Cuando Moshe es echado al río, al Nilo, en una arquilla, en una teba, dice el verso 8, Éxodo 2, capítulo 2, verso 8. Y la hija de Faro respondió, ve. Y entonces la doncella llamó a la madre del niño. Cuando lo encuentran en el agua, ella manda a buscar, la hija del Faro, manda a buscar una persona para que críe el niño y manda a la doncella, que no era más que su hermana, Miriam, que en ese tiempo, según los jajamín, los ancianos, los sabios de la Torá, entendían que tenía que tener algunos 13 años. Y aquí la palabra que se utiliza es la palabra alma, ¿verdad? Entonces, si Elohim iba a estar entre nosotros, eso significa que él iba a ser o que es eterno. Seguimos adelante. Vamos ahora al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 17. Todavía estamos en el atributo de eternidad, para que vayamos viendo, hermanos, y a la misma vez también vayamos avanzando. Dice, él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién está hablando aquí el rabino Rashaul? Está hablando de Yahshua, que él es ante todas las cosas, ante todo lo creado, y todas las cosas en él subsisten. Es lo que nos está diciendo Rashaul aquí, que todas las cosas en él subsisten. Entonces, eso nosotros podemos entender que verdaderamente nuestro Mashiach es eterno. Ahora vamos a ir, hermano, Juan capítulo 17, verso 5. Vamos para allá para que sigamos verificando, amados hermanos, que nuestro Mashiach, Yahshua, posee el atributo de eternidad. Amén. Dice la escritura en Juan 17:5. Presten atención a estas palabras que dice nuestro Mashiach. Juan 17:5. Dice Yeshua, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella cabot, o con aquella gloria, traduce,
que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella cabot que tuve, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, como muchos dicen por ahí, que él era un hombre, que él nació como un simple hombre aquí en la tierra, que era el Masías, pero que nació como un hombre, que no existía antes de venir acá. Si eso es cierto, que él era un simple hombre que no existía antes de venir acá, entonces este texto que está diciendo el mismo Jesús aquí no tendría sentido. Porque él le está diciendo a su padre, al Abba, y ahorita le voy a explicar qué significa la palabra padre, porque muchos la malinterpretan, y de ahí se ha creado un problema y un berenjenal. Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella cabot que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí que antes que el mundo fuera creado, que antes que los cielos fueran creados, que antes que el universo fuera creado, ya él existía con el Padre y que compartían una misma cabot, una misma gloria. Amén, hermano. Interesante esto. Ahora vamos a pasar al atributo de omnisciente. Vamos a pasar al atributo de omnisciente y vamos a buscar, mis amados hermanos, ahí mismo en el libro de Johanán, pero ahora vamos a ir al capítulo 1. Más adelante le voy a poner a que lean un par de textos también, pero ahora quiero yo leer estos primeros textos para que vayamos entonces pues avanzando. Juan capítulo 1, vamos al capítulo 1 del mismo del libro de Johanán, vamos a darle para atrás, vamos al capítulo 1 y vamos a leer el pasú 47 y el 48. O sea, el verso 47 y el verso 48. Ahora vamos a ver el atributo de omnisciente. Vamos a ver este atributo ahora. Amén. Dice Juan 1:47. Cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice el 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Porque Yeshua nunca había visto a Natanael. Yeshua le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo pudo haber sido esto? Si él era un hombre normal y corriente. ¿Cómo pudo él haber visto a Natanael antes de que Natanael viniera a él? ¿Cómo puede ser esto? Eso significa que Yeshua posee el atributo de omnisciente, que conoce todas las cosas. Eso es lo que significa el atributo de omnisciente, que conoce todas las cosas. Ahora vamos a pasar ahí mismo, mis amados hermanos, ahí mismo a Juan, pero ahora vamos al capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versos 24 y 25. Juan capítulo 2. Verifíquelo en su casita, hermano. Juan capítulo 2. Versos 24 y 25. Dice el 24. Pero Yeshua mismo no se fijaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Escucharon bien este texto? Yeshua no tenía necesidad de que nadie le diera noticia, ni le diera querella, ni le dijera nada acerca de ningún hombre, porque él conocía y sabía todo lo que había en el hombre. Aleluya. Él conocía todo lo que había dentro de cada ser humano. Podía conocer sus pensamientos. Podía conocer, tenía la facultad de conocer sus pensamientos. ¿Por qué? Porque él es Elohim y solamente Elohim
puede conocer los pensamientos de los seres humanos, porque nadie, ningún ser creado puede penetrar a esa parte del ser humano que es el corazón. Solamente Elohim puede penetrar y puede en su omnisciencia llegar hasta ese pequeño órgano y conocer los pensamientos de esa persona. Por ende, Yeshua no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él conocía lo que había dentro del hombre. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, y este es un texto muy importante que tenemos que prestarle atención. Mateo capítulo 17, hermano, vamos para allá. Mateo capítulo 17, vamos a estar leyendo del verso 24 al 27. El pago de impuestos. Presten atención a este texto bíblico, porque aquí se da algo sumamente interesante e importante que nosotros tenemos que analizar para que nosotros sepamos quién es Yahshua HaMashiach. Mateo 17, verso 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Quifa o a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él le dijo sí. O sea, Kefa le contesta sí. Y al entrar a la casa, Yeshua le habló primero. O sea, hay una conversación que se da fuera de la casa, fuera de la vallín, entre Quifa, Pedro y los que vinieron a cobrar el impuesto. Y ellos cuestionan a Kefa y le dicen: ve acá, tu maestro no paga las 2 dracmas. Y Kefa le dice sí. Y cuando Kefa hace el intento de entrar a la casa, Yeshua se le adelanta y le sale al frente. Y le dice Yeshua a Kefa: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Yeshua le hace esa pregunta a Kefa. Y Kefa le responde: de los extraños. Yeshua le dice: luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice el 27, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Y en el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. No sé si ustedes pudieron captar lo que se da aquí en esta escena. Kefa tiene una conversación afuera con las personas que cobraban el tributo, el impuesto. Y ellos comienzan a cuestionar a Kefa, a Pedro, con relación a si Yeshua, el maestro, no pagaba las 2 dracmas. A lo que Kefa le contesta que sí. Pero cuando Kefa va a entrar para hablarle del tema a Yeshua se le adelanta, la puerta estaba cerrada. ¿Cómo Yeshua supo lo que estaban hablando afuera? ¿Cómo Yeshua supo y manda a Kefa al mar y le dice: ve, tira la red, tira el anzuelo, y el primer pez que tú encuentres o pesque, ábrele la boca que hay un estatero, tómalo y págalo por ti, por mí? ¿Cómo Yeshua sabía eso si era un hombre común y corriente? ¿Cómo lo sabía? Lo sabía porque él es Elohim, es omnisciente y conoce todas las cosas. Eso es interesante saberlo. Yo espero que ustedes hayan captado lo que acabamos de leer, porque este texto es interesantísimo para que nosotros podamos entender. Ahora vamos a pasar al atributo de creador. Vamos a pasar ese atributo, al atributo de creador. Y para eso vamos a ir Marcos capítulo 4, dice el verso 39.
Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, dice el 40. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe, no tenéis emuná. Y dice el 41. Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¡Wow! ¿Quién es este que puede reprender a la naturaleza? ¿Quién es este que aún el viento, las olas, el mar le obedece? Los mismos talmidín de Yeshua, con esto que aconteció aquí, quedaron estupefactos, porque ellos no podían creer cómo este hombre había reprendido al mar, había reprendido las olas, había reprendido el viento, la tempestad, y ellos, la naturaleza, le había obedecido. ¿Por qué? Porque él es Elohim. Porque la naturaleza obedece a su creador. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos ahora para Colosenses, para que vayamos avanzando, hermano. Búsquenlo ahí en su Biblia. Vamos al libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los Hashamay, en los cielos, las que hay en las Jaare, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Yeshua HaMashiach. ¿Quién creó todas las cosas? Yeshua HaMashiach. Ahora yo voy a querer, mis amados hermanos, o les voy a pedir de favor, Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. Gracias, mi querido hermano More. Miren, este texto de acá de Eclesiastés capítulo 12, verso 1 es muy interesante, porque acá el texto está hablando del Eterno, está hablando de Adonai. Si lo leemos del verso 9, nos vamos a dar cuenta que está hablando de Adonai. Pero en el verso 12 dice, acuérdate de tu creador. Acuérdate de tu creador. La palabra creador en hebreo es boreah. Esa es la palabra para creador o para tu creador en hebreo. La palabra boreah. Pero ¿qué sucede? Que aquí en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, no aparece la palabra boreah. Aparece la palabra boirea. Boirea. Se le agrega una yud. Y ahí esa yud, boreija. Esa yud cambia toda la perspectiva del texto. Porque en hebreo dice, acuérdate de tus creadores, en plural. Acuérdate de tus creadores. Los que tengan una Biblia restaurada lo pueden leer y se van a dar cuenta que no dice creador, dice creadores. Pero todas las versiones castellanas traducen ese texto así, de esta manera. Acuérdate de tu creador. Pero en realidad dice acuérdate de tus creadores, porque la palabra hebrea ahí es boreija. Boreija. Se le agrega la yu y la yu cambia totalmente lo que es el significado verdaderamente de la palabra. ¿Cómo así, creador? Si nosotros vamos al libro de Génesis 1:1,
1:26 vamos a poder entender, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos piensan y dicen que aquí la escritura está el Eterno hablando con los malajín, con los ángeles. No. El mismo Eterno dice en el libro de Isaías que él estaba solo y que nadie estaba con él cuando él creaba. ¿Con quién estaba ahí el Eterno hablando? Génesis capítulo 11, verso 7, también lo podemos ver en la Torre de Babel, cuando el Eterno dice, ahora descendamos y confundamos la lengua de ellos para que desistan de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, ¿con quién estaba hablando? ¿Cuánto era que habían? ¿Quién eran los que estaban allí? Y para nosotros poder entender eso, vamos a leer, yo quiero que otro de los hermanos me lea el libro de los Proverbios, capítulo 8, del 27 al 30. Libro de los Proverbios, capítulo 8. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aleluya. Gracias, hermana Gerald. Aquí está hablando en el libro de los Proverbios, está hablando de la sabiduría. Y nosotros sabemos que la sabiduría es Yeshua. Dice que cuando el Eterno formaba todas las cosas, ahí estaba él con el Creador, con el Abba. Entonces, si él estaba desde el principio, es porque él es eterno. Amén. Entonces, así nosotros podemos entender Génesis 1:26 y Génesis 11:7, y también podemos entender la palabra creadores que aparece en Eclesiastés 12:1, la palabra boreija, que significa creador. Ahora vamos a ver el atributo de inmutable. Inmutable. Y yo lo voy a leer este texto que está en Hebreo capítulo 13, verso 8. Yo lo leo, hermano. Hebreo capítulo 13, verso 8. Dice, Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que él es inmutable, o sea, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre permanece igual, no envejece. Es inmutable. Amén. Vamos a ver ahora el atributo de omnipresente. Vamos a verlo ahora, omnipresente, y para eso vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Un hermano que lo lea. Ya voy a comenzar a darle participación con los textos, hermano. Juan capítulo 3, verso 13, por favor. Un hermano que lo lea. Nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adán. Amén. Aleluya. Dice en la versión que yo tengo, hermana Adriana, dice, nadie subió al chamá, sino el que descendió del chamá, del cielo. El Ben Adán que está en el chamá. Pero cuando Yeshua dijo esta palabra, él estaba en la tierra. Él no estaba en el cielo. No estaba en el chamá. Pero él dice, nadie subió al chamá, sino el que descendió del chamá. El Hijo del Hombre que está en el chamá. No dijo que estaba, dijo que está en el chamá. Entonces él es omnipresente. Está en todos los lugares a la misma vez. Amén.
Otro hermano que lea Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Gracias, Morellera. Porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto muestra nuevamente la omnipresencia de nuestro Masías Yahshua. Pero nos dice la escritura también que Él es todopoderoso. Todopoderoso. Voy a leer Apocalipsis 1:8 y ahí terminamos ya con los atributos de Yeshua para entrar en otro tema. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Ales y la Tav, el principio y el fin, dice el Adón, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, el Shaddai. Aquí está diciendo Yeshua que Él es el Shaddai, el todopoderoso. ¿Y quién puede ser todopoderoso sino Elohim, hermano? ¿Quién puede ser el Shaddai sino solamente Elohim? Pero a través de este texto, Yeshua nos está diciendo que Él es todopoderoso. Amén. Entonces, verificando estos atributos, podemos entender que también Yeshua posee los atributos de eterno, omnipresente, inmutable, todopoderoso, creador y omnisciente. O sea, que si posee esos atributos es porque Él es Elohim. Amén, hermano. Ahora vamos para el Evangelio de Yohanan, en el capítulo 16, verso 28. Te lo voy a leer yo, y es un texto muy importante que yo quiero que ustedes le presten atención, porque este texto de Yohanan 16, 28, quizás nosotros lo hemos leído otras veces, pero quizás no hemos entendido lo que verdaderamente significa este texto. Yohanan 16, Juan capítulo 16, verso 28, dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Cómo que otra vez dejo el mundo si se supone que era la primera vez que Él venía? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Salir significa salida. Recuérdense lo que leímos en Miqueas capítulo 5, verso 2, donde dice que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y aquí está diciendo que salió del Padre. Salió del Padre y ha venido al mundo. La palabra griega, hermanos, que se traduce ahí como salí, en griego es exergomai. Esa es la palabra griega que se traduce como salí, exergomai, y en griego significa extensión, extender. O sea que el alma de Mashiach es una extensión del Abba, es una extensión del Padre. Las almas de todos los que venimos a este mundo descienden de un mundo inferior, de donde viene el alma de Mashiach. La escritura, la Torah, nos dice que hay 5 niveles de alma. 5 niveles de alma. La primera es Nefesh, la segunda es Ruach, la tercera es Neshama, la cuarta es Hayá y la quinta es Yehidá. Y es el alma del Mashiach. Y de esta alma Yehidá se desprenden o nacen las demás almas. Esta alma Yehidá se deriva del mismo trono del Eterno. Entonces, como les decía,
El alma de Mashiach desciende de un mundo superior a donde descienden el resto de las almas. El alma de Mashiach desciende de un mundo que en hebreo se llama Olam Axilu, Olam Axilu, y no pertenece al mundo de la creación, sino al mundo de la emanación. El alma del Mashiach es una emanación, es una extensión del Abba Padre. Por eso es que la palabra el Jomai, es el Jomai, que se traduce como salir del Padre, significa, uno de los significados que tiene es extender, extensión, porque él es una extensión del Abba. Yeshua es un ser endógeno, no exógeno. ¿Qué significa endógeno? Endógeno significa que procede de la misma naturaleza del Padre. De la misma naturaleza del Padre procede. Salió de la misma sustancia. Cuando él dice salir, no se está refiriendo al lugar donde está el Padre. Cuando él dice salir del Padre, se está refiriendo a que salió de la misma naturaleza, a que salió de la misma esencia del Padre. Eso significa que él es un ser endógeno, no exógeno. Procede de la misma naturaleza del Abba, de su Padre, porque la palabra Abba, que donde muchos se confunden, es que en el hebreo, en el arameo, significa fuente. La fuente de donde proceden todas las cosas. En primera de Timoteo 6:16 está escrito: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver. El único que habita en luz inaccesible. Eso quiere decir que el Abba, que es el rollo de luz que lo llena todo, que lo cubre todo, habita en esa luz tan fuerte, tan potente, tan gloriosa, que nadie puede accesar a esa luz. Por eso dice inaccesible. Esta luz o este rollo de luz que se menciona, que lo podemos ver en primera de Timoteo 6:16, en hebreo se conoce como Or Ein Sof, Or, luz, Ein Sof. Ein Sof significa lo infinito, lo que no tiene fin. Eso es lo que significa la palabra Padre en el arameo realmente. La palabra Padre significa fuente, la fuente de donde proceden todas las cosas. Y Yeshua mismo nos ha dicho a nosotros que él es la luz que vino al mundo. Entonces, en el principio, esa luz que lo llenaba todo, que lo abarcaba todo, para que nosotros pudiéramos existir, tuvo que contraerse, tuvo que venirse al centro, recoger su luz, hacerse más pequeño, pero sin perder su fuerza, sin perder su gloria, para poder crear los espacios para que nosotros podamos existir. Esa contracción en hebreo se llama Simsum, que significa la contracción, cuando el Eterno recogió su luz y se vino al centro para poder, porque la luz lo llenaba todo, no había espacio donde crear, porque él lo llenaba todo. Él es infinito, él es infinito, el Ein Sof, lo infinito, lo que no tiene fin, lo que no tiene un principio ni tiene un fin. El Ein Sof, la luz eterna. Entonces él se contrae, se viene al centro para poder crear el espacio para que todo lo que existe hoy pueda existir, incluyéndonos nosotros. Esa contracción es a lo que los científicos le llaman el Big Bang. El Big Bang, esa es la manera que ellos tienen de tratar de conocer lo que pasó, pero realmente es sin zoom, una contracción. Esta fue la primera inmolación. La primera inmolación que el Eterno hizo fue que se redujo, que se
se contrajo para que nosotros pudiéramos existir, para poder crear el espacio para que todo lo creado pueda existir. Por eso es que en Apocalipsis 13:18 dice la escritura así. Lo voy a leer para que vayamos ya terminando. Dice, Apocalipsis 13, miren, prestenle atención a este texto porque es muy importante, hermano. Apocalipsis 13, verso 8, miren lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo que fue inmolado desde el principio del mundo? ¿De qué inmolación está hablando aquí, Johanan? Está hablando de la primera inmolación, porque Jesús se inmoló en el madero 4000 años después que la tierra fue creada. Entonces esta inmolación que se está hablando aquí en Apocalipsis 13:8 no puede ser la inmolación que él hizo en el madero. Esta está hablando de la primera inmolación, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo el cordero se inmoló? ¿Cuándo se inmoló si fue antes de la fundación del mundo? Se inmoló cuando el Eterno, que lo llenaba todo el espacio y no había nada para crear, tuvo que contraer su luz, venirse hacia el centro para poder crear el espacio para que todo pudiera existir, todo lo creado pudiera existir. Por eso se llama el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La inmolación en el madero fue la segunda inmolación. Esa es la muestra de amor más grande que el Eterno ha mostrado por nosotros, por la humanidad, cuando se inmoló en el principio para que nosotros pudiéramos existir. Amén. Yo creo que todos los que estemos aquí, vayamos al libro del profeta Isaías. Ya con estos textos vamos a terminar. Isaías capítulo 6, búsquenlo todo, hermano, que es importante que ustedes lo perciban con sus propios ojos. Isaías capítulo 6, del verso 1 al 5. Cualquier hermano que lo pueda leer, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, tenía 6 alas. Dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el otro daba voz diciendo: Santo, Santo, Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales en las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Este capítulo 6 del libro de Isaías, mis amados hermanos, es bastante importante porque nos revela algo tremendo para que nosotros sepamos quién es Yahshua. Excelente por la hermana Geraldine, pero yo lo quiero leer de nuevo para irle explicando algo. Dice el 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, con 2, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La cabó del Eterno era tan grande que ni los serafines podían verlo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. Toda la tierra está llena de su cabó, de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice el 5, presten atención. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Melech, Yahweh Sebaot. Aquí el profeta Isaías nos está diciendo claramente que él vio al Melech,
Yahweh Sebaot sentado en su trono. Es lo que dice el profeta Isaías. Lo vio sentado en el trono, al Melech Yahweh Sebaot, al rey de los ejércitos. Vamos ahora a Johanán capítulo 12, para que nosotros podamos entender a quién fue que Isaías vio realmente. Juan capítulo 12, del verso 37 al 41, y lo voy a leer yo también. Ustedes lo leen ahí en casita donde están, con su escritura, con su Biblia. Juan capítulo 12, verso 37 al 41. Vamos a ver a quién fue que Isaías vio. Dice el verso 37. Bueno, lo voy a leer desde el anterior para que podamos entender que es de Yeshua que está hablando Johanán. Estas cosas habló Yeshua y fue y se ocultó de ellos. ¿De quién? De los talmidim se ocultó. Dice el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Adón, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Adón? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan y yo les sano. Miren lo que dice el verso 41, que es el clave. Isaías dijo esto cuando vio su cabo y habló acerca de él. Isaías en el capítulo 6 nos dice a nosotros que vio al Melech, el Melech Haolán, el rey del universo, sentado en su trono. Y aquí Johanán el Talmí nos está diciendo en Juan 12 del 37 al 41, precisamente el verso 41, que a quien Isaías vio fue a Yahshua HaMashiach. Usted lo leyó, usted lo pudo captar. Y no, Isaías no dijo que habían dos tronos en el Shamá, en el cielo. Había un solo trono y había alguien sentado en ese trono. Pero aquí Johanán, utilizando el Brit Hadasha para enlazar ese texto, nos dice en el verso 41 que a quien Isaías vio fue a Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Qué importante este texto para que nosotros podamos entender quién es nuestro maestro y a quién es que usted le está sirviendo, amado, para que no le falte la emuná, como le dijo Yeshua al mismo Kefa en una ocasión: yo he estado haciendo tefiló al Abba para que no te falte la emuná. Tengan mucho cuidado, y en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, es muy importante que cada uno de ustedes sepan quién es su Mashiach y a quién ustedes le están sirviendo. Él es el Elohim creador, el Elohim todopoderoso, el que creó todas las cosas. Él es el mismo Yahweh que está sentado en el trono. Amén, aleluya. No quiero que nos retiremos sin antes leer un texto que está en Isaías capítulo 9, en el verso 6, en el verso 7, que dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Abba eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Esto es refiriéndose al nacimiento de Yeshua HaMashiach, a quien Isaías, bajo la inspiración del Rúa de Yahweh, le llama admirable, consejero, Elohim fuerte, Abba eterno y príncipe de paz. ¿Quién más? ¿De quién está hablando Isaías aquí? No se hable más. No se hable más. Exactamente. Entonces uno ha conocido personas, Gerald Peralta, que comenzaron bien y han terminado negando Mashiach,
diciendo que Mashiach no es Elohim, pero cuando Isaías habla del nacimiento del Mashiach, mira lo que dice, cuáles son los nombres o los títulos para referirse a Mashiach. Admirable consejero, Elohim eterno, Elohim, Abba eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿de quién está hablando? De un hombre de carne y hueso, de un hombre común y corriente. Yo no sé cómo es que la gente se atreve a no creer que Yeshua HaMashiach es el Elohim mismo, que creó los cielos y la tierra, que creó al hombre, que puso aliento de vida en ese barro que él mismo formó